Ok, este día estaremos platicando sobre un grupo importante y significativo dentro de los psicofármacos, cuáles son los ansiolíticos. Para dar inicio ya a los grupos específicos de esta unidad de psicofármacos, es importante conocer un grupo de estos fármacos que, aunque tienen muy mala fama, y quizás tiene una connotación o un estigma bastante negativo por cuestiones de publicidad o de algún tipo de medio de comunicación negativo. En realidad son fármacos sumamente efectivos, ayudan muchísimo a los pacientes y con criterio, pues obviamente pueden tener muy buenas indicaciones y digamos que nos facilita pero un montón el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, es importante pues conocer cuáles grupos o cuáles son estos fármacos que pertenecen a este grupo. Nos vamos a centrar primordialmente en el más conocido de todos, como son las benzodiazepinas. Para comenzar hablando sobre ansiolíticos, es importante tener como base teórica el balance glutamatérgico GABAérgico. ¿En qué consiste esto? Miren, fundamentalmente, y esto es digamos, un esquema a manera de resumen, fundamentalmente hay dos neurotransmisores importantísimos que ustedes tienen que conocer. Un neurotransmisor excitador, como es el glutamato, y un neurotransmisor, digamos, hipoexcitador o digamos que nos sirve como de relajante y que es el GABA. ¿Qué consiste con esto? Estos neurotransmisores se mantienen en un equilibrio, pueden mantenerse dentro de un rango fisiológico, pero si encontramos un desequilibrio en el cual hay un aumento del glutamato, vamos a tener un estado hiperexcitable en el paciente y así también si hay un aumento del GABA, pues vamos a tener una hipoexcitabilidad. Es importante tener en cuenta esto porque muchas de las bases del mecanismo de acción de estos fármacos ansiolíticos, digamos que tienen como principio alterar este equilibrio y precisamente ahora que se ha estudiado en laboratorio desde hace muchísimos años, se ha demostrado que muchas de las bases de estos trastornos de ansiedad pues tienen como origen este desequilibrio entre dichos neurotransmisores. Esto a manera de historia, esto es, híjole, hablar de muchísima historia. Los primeros ansiolíticos, o como fueron conocidos allá al principio del siglo anterior como tranquilizantes, fueron los barbitúricos. Actualmente sus usos son únicamente en anestesia y como anticonvulsivantes. ¿Por qué se dejaron de utilizar? Porque son bastante tóxicos, poseen un rango terapéutico estrecho ya que la dosis eficaz está cerca de la dosis tóxica. De hecho, en la explicación dentro del mecanismo de acción de la benzodiazepina, voy a explicarles un poco por qué se vuelven tan tóxicos, por qué son tan peligrosos, y aquí les pongo algunos personajes que fallecieron precisamente por una sobredosis de barbitúricos. Tuvieron su auge. em, Se imaginarán que en aquel entonces no contar con medicamentos que pudieran provocar ese estado de tranquilidad, de relax, como pasó en el siglo anterior, pues obviamente aparecieron los barbitúricos y fue un boom y eso conllevó también al abuso de estos medicamentos. Dentro de la clasificación, miren, y esto es importante porque lo que me interesa transmitirles en esta presentación es ¿cuándo y qué tipo de paciente debe tener indicado un medicamento ansiolítico? Vamos a conocer estos diferentes grupos, fundamentalmente, como les dije al inicio de la presentación, las benzodiazepinas, pero también vamos a hablar sobre las azapironas, algunos antiepilépticos, los betabloqueantes y los antidepresivos. Dentro de cada grupo vamos a enfocarnos sobre cuáles serían como el objetivo que nosotros buscamos con estos pacientes o en cuáles pensaríamos a la hora de indicar estos medicamentos. El primero de ellos fue la benzodiazepina. Muy bien. ¿Cuál fue la primera benzodiazepina? El clordiazepóxido. Actualmente no se encuentra en nuestro país, pero todavía se utiliza en muchísimos países que todavía tiene una indicación bastante fuerte, sobre todo para el síndrome de abstinencia alcohólica. La descubrió por serendipia Leo Sternbach en 1954, que se conocía como Librium. El diazepam se lanzó al mercado en 1963 y en realidad, pues todas las benzodiazepinas tienen el mismo mecanismo de acción.
Se diferencian entre sí básicamente por la vida media o la potencia. Y esto lo vamos a ver incluso dentro de la clasificación de las benzodiazepinas, porque aunque en otros grupos de fármacos en general, pues quizás no llega a ser tan relevante conocer la farmacocinética de los medicamentos, en este grupo es prácticamente la excepción. Las benzodiazepinas es importante conocer su farmacocinética porque dependiendo de las características farmacocinéticas del medicamento que nosotros escojamos, pues así va a ser su efecto en el paciente. Acá tenemos, todos estos son las benzodiazepinas y fundamentalmente las 6 que les pongo en negrita son las que ustedes deben de conocer y si por lo menos conocen unas 3 de estas 6, desen por bien servidos. La alprazolam, clonazepam, lorazepam, podría decirles que son quizás las más indicadas o las más recetadas en nuestro medio y de hecho también dentro del contexto latinoamericanos, en Estados Unidos ellos son bastante antibenzodiazepinas. Esto tiene que ver mucho con cuestiones, como les digo, de estigmas sociales. Pero dentro de Latinoamérica, Europa, Asia, no existe ese temor con el uso de las benzodiazepinas. Y estas son, dentro de todo el grupo que se conocen de benzodiazepinas, estas son las más importantes. Para conocer el mecanismo de acción hay que conocer el receptor GABA y el receptor GABA y sobre esto pues la fracción alfa. ¿Por qué? Miren, aquí les pongo la imagen. Este es el receptor GABA, este que vemos acá en color gris y con fracciones de negro. Acá es donde llega a la unión o digamos sobre este receptor actúan muchísimas moléculas. Aquí están los barbitúricos, los esteroides, el etanol, los anticonvulsivantes y precisamente la benzodiazepina. Si tuviéramos una visión, digamos, superior sobre este receptor, pues veríamos este esquema que les pongo acá del lado derecho en donde tiene estas fracciones, ¿verdad? Fracciones beta, fracciones alfa y tiene una fracción gamma. ¿Dónde es el punto donde se unen las benzodiazepinas entre la fracción alfa 1 y la gamma 2? Acá es donde se une la benzodiazepina. ¿Y qué es lo que produce en este receptor? Pues aumenta la afinidad del neurotransmisor GABA por receptor GABA, ya que cuando se une la benzodiazepina hay un cambio conformacional del receptor, lo que facilita la entrada del neurotransmisor. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente? Miren, acá en medio del receptor hay un poro, un canal donde entra el cloro. Al entrar el cloro dentro de la neurona, es decir, una vez atraviesa la membrana, pues lo que sucede es una hiperpolarización. Entonces, el GABA, donde tiene sus sitios normalmente, es entre la fracción beta 2, alfa 1, pero al llegar las benzodiazepinas y al unirse a este receptor, lo que hace es que aumenta la frecuencia con que este receptor abre el canal y por lo tanto hay una mayor entrada de cloro a la neurona y se da por consecuencia pues la hiperpolarización, es decir, ya entra la hipoexcitabilidad, que hablábamos de aquel equilibrio que debería existir entre neurotransmisores. ¿Cuál es la diferencia de los barbitúricos? Los barbitúricos cuando se unen al receptor GABA, el problema era que ellos no era que aumentaban la frecuencia, sino que lo que sucedía es que el canal quedaba completamente abierto. Entonces entraba muchísimo cloro y entra muchísimo cloro si te das medicamentos barbitúricos. Y el problema es de que a diferencia de lo que sucede con las benzodiazepinas que tienen un rango bastante seguro, los barbitúricos no sucedía así. El canal queda abierto y por ende, ustedes entenderán, pues ahí existía riesgo obviamente de una depresión respiratoria. Entonces, y ahora imagínense quienes lo combinaban con otras moléculas como el alcohol o con otros medicamentos, pues obviamente ahí ya el canal queda muchísimo más tiempo abierto y de ahí vienen todas sus consecuencias nocivas para el paciente. Clasificación de las benzodiazepinas. Como les mencionaba, el parámetro más importante para la clasificación de las benzodiazepinas es la farmacocinética. Les pongo, estos son, digamos, como los parámetros farmacocinéticos que nos sirven para la clasificación de las benzodiazepinas. Tenemos la vida media,
Aquí estamos hablando de la vida media beta o de excreción del medicamento, el metabolismo, la biodisponibilidad y el tiempo de acción y potencia del medicamento. Estos son generalmente, en la mayoría de textos, ustedes van a encontrar que de esta manera es como se pueden clasificar las benzodiazepinas. Yo he intentado hacerles un resumen que sea, digamos, al nivel más entendible para que puedan comprender qué es lo que nosotros buscamos a la hora de la indicación de estos medicamentos y con qué tipo de pacientes. Acá les pongo un cuadro, un esquema resumen de la farmacocinética para que lo recordemos. Aquí incluso una neumotecnia bastante fácil: liberación, absorción, distribución. Ya sabemos que se da a través del plasma hacia los tejidos, luego el metabolismo y por último la excreción. Estos son los parámetros que nosotros buscamos precisamente dentro de los medicamentos benzodiazepínicos a la hora de pensar en qué medicamento podría ser muy bueno para el paciente o qué medicamento yo le quiero indicar. Y cuando les hablaba precisamente de esta clasificación, vamos a comenzar con la vida media. ¿A qué nos referimos con la vida media? Miren, la vida media nos estamos tratando de referir al tiempo en que el medicamento deja o abandona totalmente nuestro cuerpo. Acá vamos a tener benzodiazepinas de vida media larga, intermedia, corta y ultracorta. ¿Qué es la diferencia o qué es lo que andamos buscando acá y lo que nos interesa con esto de la vida media? Miren, acá se los pongo también. Con los benzodiazepinas de vida media larga, lo que buscamos es una menos dependencia y una menor abstinencia. ¿Cuáles son estos medicamentos? A la cabeza diazepam, clordiazepóxido, que ya les dije que no se encuentra en el mercado. Estos tienen una vida media mayor de 30 horas. Los de vida intermedia, el más conocido, el clonazepam, que andan con una vida media entre 15 y 30 horas. Los de vida media corta, hay una mayor dependencia y un mayor cuadro de abstinencia. Es decir, acá encontramos el lorazepam, el bromazepam también, que es bastante indicado, y el alprazolam. Tienen una vida media de 8 a 15 horas, y lo que sucede es de que entre más rápido pasa el efecto del medicamento, sucede de que más fácil podemos encontrar los síntomas de abstinencia por la ausencia del medicamento. Y acá lo vemos en un mayor nivel con las benzodiazepinas de vida media ultra corta. Son medicamentos que producen una gran dependencia y obviamente también una gran abstinencia, como tenemos el midazolam, que tiene una vida media menor de 8 horas, hace un efecto muy rápido, pero así también muy rápido pasa el efecto y por lo tanto hay un gran riesgo de un cuadro de abstinencia. Se han descrito incluso cuadros de abstinencia aún dentro con el uso de midazolam, y aún dentro de las 8 horas en que todavía se encuentra haciendo efecto. Pasa tan rápido el efecto que obviamente los síntomas de abstinencia, como les menciono, pues se presentan con mayor velocidad. En cuanto al metabolismo, miren, hay dos fases importantes en el metabolismo de estos medicamentos. En la fase 1, oxidación-reducción, que esto tiene que ver mucho con el primer paso hepático. Y la fase 2, que es la glucoronización, que es la conjugación con ácido glucurónico. ¿Cuáles son el medicamento que tenemos que tener en cuenta acá? El lorazepam. ¿Por qué es tan importante el lorazepam? Dos tipos de pacientes importantes a tenerlo en cuenta con el uso del lorazepam: pacientes de tercera edad y pacientes con compromiso hepático. ¿Por qué? Porque no van a tener esta primera fase. El lorazepam directamente pasa a la fase 2 y por lo tanto no se va a ver alterada su metabolismo con un cuadro hepático, que ya sabemos también que pacientes en tercera edad, obviamente por el mismo deterioro del funcionamiento hepático, tenemos que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la biodisponibilidad, tienen una absorción bastante buena por vía oral, pero por vía intramuscular la absorción es bastante errática. Solamente hay dos medicamentos que tienen una muy buena absorción por vía intramuscular, cual es el lorazepam y el midazolam. ¿Por qué es tenerlo en cuenta esto? Pacientes en los que necesitamos sedación intramuscular, pacientes agitados, pacientes en los que no es posible cumplir vía oral, vamos a tener que cumplir vía intramuscular. Tenemos que tener en cuenta estos dos medicamentos. Cualquier otro medicamento o otra benzodiazepina que cumplamos por esto, no podemos tener seguridad en cuanto a la biodisponibilidad, ya que su absorción por esta vía es errática. Ahora, velocidad de comienzo de acción de benzodiazepinas. Miren, como les mencionaba, y esto tiene que ver mucho con la distribución, y esto tiene que ver también con
la liposolubilidad de la benzodiazepina. Entre más liposoluble es el medicamento, pues más rápido se distribuye, más rápido llega a los tejidos en donde me interesa a mí que haga efecto el medicamento, pero así también va a ser más rápida su excreción. Es decir, obviamente va a ser mucho más fácil a la hora de la distribución, pero también se distribuye en todos los demás tejidos. Entonces, comencemos con el más liposoluble de todos, el diazepam. El diazepam es un medicamento con una velocidad de comienzo de acción sumamente rápido, ya que es sumamente liposoluble. Luego, acá nos referimos, y aquí les pongo los valores aproximados, en cuánto tiempo va a hacer acción el medicamento cuando tiene una absorción rápida, pues va a ser acción entre 0,5 a 1 hora el efecto. Aquí podríamos clasificar también el midazolam de los medicamentos que tenemos disponibles acá. Luego ya tenemos el efecto intermedio que estaría entre 1 a 3 horas. Acá tendríamos el alprazolam como intermedio. Tendríamos también el triazolam como intermedio y el midazolam también lo clasifican entre un rango entre rápido e intermedio. Luego ya tenemos un efecto lento que se puede llevar más de 3 horas, el comienzo de acción de la benzodiazepina. Aquí ya tendríamos el popular clonazepam, que es ya una velocidad de acción entre intermedio lento. Tenemos también el lorazepam en el grupo anterior que teníamos como intermedio, y también tenemos otros intermedios lentos como el bromazepam. Entonces, acá es también importante que estamos considerando esta velocidad de acción a través de la vía oral. Y entonces, ¿por qué es importante esto? No va a ser lo mismo un paciente que yo tenga en crisis en ese momento y que a mí me interesa que la benzodiazepina le haga acción ya, o sea, lo más pronto posible. A diferente que si yo quiero, por ejemplo, utilizar la benzodiazepina para otro objetivo, digamos, si lo estamos utilizando como hipnótico y a mí me interesa, por ejemplo, que el comienzo de acción me dice el paciente que quizás su problema no es tanto un insomnio de conciliación, sino que él logra quedarse dormido, pero que generalmente a las 2, 3 horas ya se va levantando, o a las 4 horas ya se empezó a levantar. Entonces ya iría pensando yo en una benzodiazepina pues intermedia o lenta, porque el paciente me está diciendo que su problema no es quedarse dormido, su problema es que luego que se duerme, él se vuelve a levantar. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque dependiendo del medicamento que nosotros le dejemos, así va a ser el efecto que va a tener a la hora del comienzo de acción. En cuanto a la potencia, ¿qué conocemos como potencia? La potencia se puede definir como una dosis necesaria para lograr un efecto. Y cuando comparamos la potencia entre los psicofármacos, en este caso la benzodiazepina, la podríamos definir como la inversa de la dosis, es decir, a menor dosis, mayor potencia del fármaco. Cuanto menor es la dosis equivalente, mayor es la potencia. Entonces, ¿cuáles son? Y saquemos acá la equivalencia. Miren, si tomáramos en cuenta 5 miligramos de diazepam, esto es equivalente a solamente 0,25 de clonazepam y 0,5 de alprazolam y 1 miligramo de lorazepam. Es exactamente equivalente la potencia que tendría yo darle esta dosis de medicamentos al paciente. 1 miligramo de lorazepam es igual a 5 miligramos de diazepam, 0,25 de clonazepam y 0,5 de alprazolam. Teniendo en cuenta esto y lo que les explicaba de cuanto menor es la dosis equivalente, mayor es la potencia, pues obviamente nos damos cuenta que tanto el alprazolam como el clonazepam son los más potentes, teniendo en cuenta también el lorazepam, incluso si llegáramos a 1 miligramo. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si son los más potentes con la menor dosis, lo voy a tomar en cuenta para, por ejemplo, un trastorno de pánico. Ya conocen ustedes sobre el trastorno de pánico. Acá vamos a tener a un paciente que presenta estas crisis de pánico severas, en las cuales el paciente piensa que va a perder la vida, híjole, que va a perder el control, es sumamente feo. Y entonces vamos a ir pensando en benzodiazepinas, si es que le indicamos uno de estos medicamentos, pues vamos a pensar en las benzodiazepinas más potentes. Por eso, alprazolam y clonazepam son a la cabeza las benzodiazepinas que más se indican para pacientes con estos trastornos. Pero podemos tomar en cuenta también lorazepam. Indicaciones psiquiátricas de las benzodiazepinas, y ya vamos a hacer
otro espacio para el metabolismo, miren, las benzodiazepinas prácticamente les podría decir que se pueden indicar para cualquier trastorno psiquiátrico. Obviamente ustedes entenderán que uno de los, digamos, síntomas agregados dentro de cualquier trastorno psiquiátrico es el cuadro de ansiedad. Entonces, por lo tanto, tanto los cuadros de ansiedad per se como otros trastornos psiquiátricos pueden ser manejados con benzodiazepina. Obviamente esto tiene indicación según los síntomas clínicos que esté presentando el paciente. ¿Cuáles tenemos a la cabeza? El trastorno de ansiedad generalizada, un cuadro sumamente prevalente en nuestra población, el trastorno de pánico, la fobia social y ansiedad de desempeño también se puede utilizar, la ansiedad situacional y el estrés agudo. De hecho, hay muchos estudios que hablan sobre el efecto que podría tener manejar adecuadamente un estrés agudo para que no pase posteriormente a un trastorno de estrés postraumático. Un cuadro de insomnio, para el cuadro de abstinencia alcohólica, para síntomas catatónicos, para la acaticia, o como coadyuvante en tratamiento de psicosis, excitación psicomotriz, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, fobia simple, depresión, trastorno bipolar e incluso cuadros de suicidio. Si tenemos un cuadro que, como les mencionaba al inicio, conlleva a este desequilibrio de los neurotransmisores en donde tenemos un cuadro de hiperexcitabilidad del sistema nervioso, es decir, podemos considerar a las benzodiazepinas como un trastorno coadyuvante y de mucha utilidad para el manejo de estos pacientes. En cuanto a la elección de la benzodiazepina, como les mencionaba, de todos los psicofármacos, las benzodiazepinas son el grupo en el cual la farmacocinética desempeña el rol más importante en el momento de elegir una de ellas. La velocidad de inicio, la duración del efecto, la tendencia a acumularse difiere significativamente entre ellas, determinando tanto la eficacia del tratamiento como los efectos adversos. La potencia de las mismas difiere también condicionando algunas indicaciones. Como les mencionaba, no es que cualquier benzodiazepina va a funcionar para cualquier trastorno de ansiedad. Va a ser dependiendo de las características que esté presentando este paciente, así debe de ser su indicación. En cuanto a la dosificación de administración, pues la dosis inicial depende de varios factores. Si la ansiedad se ha presentado de manera aguda o si es una ansiedad crónica, la susceptibilidad del paciente a estos medicamentos. Esto quiere decir, pues si ya el paciente tiene historia de haber sido manejado anteriormente con estos medicamentos, pues vamos a tener datos sobre que quizás estos medicamentos le dieron mucha sedación o incluso estuvo anteriormente con una benzodiazepina y tuvo dosis altas y no sentía el efecto, antecedentes farmacológicos del paciente, preconceptos con respecto a la medicación, severidad del cuadro. Entonces, todo esto es a la hora de tenerlo en cuenta con respecto a la indicación. Generalmente se distribuye de 1 a 3 tomas el medicamento, reforzando la toma diurna o nocturna dependiendo del cuadro. Si tenemos un paciente que nos dice que su síntoma predominante es la ansiedad, que se presenta en horas diurnas, pues quizás la dosis superior la vamos a tener durante el día. Si el paciente nos está diciendo que su problema fundamentalmente es el insomnio, pues entonces vamos a reforzar la toma nocturna. Y podemos tener aumentos graduales dependiendo de cómo se esté presentando la sintomatología. Se va ajustando en función de dosis objetivo, respuesta clínica, presencia de efectos adversos y de la tolerancia que presente el paciente al medicamento. Uno de los principios básicos de la indicación de estos medicamentos es usar la menor dosis posible y por el menor tiempo posible, aunque ya vamos a detallar mucho más este aspecto, pero es importante tenerlo en cuenta. No tiene que ser, digamos, ir pensando ya en la dosis superior a la hora de manejar el cuadro. Puede ser que con una dosis mucho menor el paciente logre controlar los síntomas y eso también nos permite tener un equilibrio entre el efecto farmacológico y también los cambios que el paciente debe realizar en sus hábitos o en su día a día. La dosis de referencia, miren, aquí se los he puesto según la dosis objetivo, si es en trastorno de ansiedad generalizada, si es en la fobia social o en trastorno de pánico. Y aquí se los he puesto en cuanto al clonazepam, podríamos ir pensando en el trastorno de ansiedad generalizada entre 0,5 a 2 miligramos, fobia social entre 1 a 3 miligramos y el trastorno de pánico que va a ser con un rango mucho mayor entre 0,5 hasta 3 o hasta 5 miligramos. Alprazolam de 1 a 4, de 2 a 6, de 2 a 6 hasta 10 miligramos en el trastorno de pánico
El lorazepam, generalmente los tres cuadros se manejan en el mismo rango, entre 0,5 a 2 miligramos, y el diazepam de 15 a 20 miligramos. Generalmente, la presentación en tabletas de los medicamentos, el clonazepam es de 2 miligramos, el alprazolam es de 0,5 y de 1 miligramo, el lorazepam de 2 miligramos y el diazepam de 10 miligramos. Aunque podríamos encontrar en otras presentaciones, estas son las más comunes, las que encontramos en el mercado. Acá tenemos las aprobaciones según la FDA, pues esto es para el 2018, que las indicaciones que nos hablan de la benzodiazepina, miren, de las que hemos venido hablando para cuadros de ansiedad, prácticamente todas, ¿verdad? De las que hemos estado hablando. En insomnio, que únicamente nos hablan de algunos medicamentos que serán con una vida media mucho más rápida, ¿verdad? El lorazepam, el trazolam, que es ultra corta. Para la abstinencia alcohólica podemos utilizar el diazepam, que ustedes lo van a ver también en el hospital, se utiliza de esa manera. También podríamos utilizar oxazepam, que no se encuentra acá en el país. Para convulsiones, diazepam, clorazepato, el clonazepam o el lorazepam también se puede utilizar, y hay otras indicaciones específicas para cada grupo. Ansiedad preoperatoria se puede utilizar también, espasmos musculares, sedación preoperatoria, algunos trastornos que los ponen específicamente como el trastorno de pánico, como clonazepam. También ponen el alprazolam para el trastorno de pánico y algunas otras indicaciones que están dentro de la FDA. Hay otras que difieren de estas o que incluyen un mayor número de trastornos, como por ejemplo lo hace la EMA, que es la autoridad regulatoria dentro de la Comunidad Europea. Incluye otros trastornos para su indicación, pero es importante tenerlos en cuenta. En cuanto a la absorción, siempre hablando sobre farmacocinética, y acá es en especial, y esto es lo que me interesa que ustedes se centren para el manejo de estos fármacos, pues se absorbe en forma completa por vía oral, aunque el rango es variable, la mayoría alcanza el pico plasmático de 1 a 3 horas, podríamos meter casi a todas dentro de este rango. El alimento en estómago retrasa el comienzo de acción, por eso generalmente se pide que sea en ayunas su administración. La absorción intramuscular es errática, como ya lo mencionamos, salvo el lorazepam y midazolam. La administración intravenosa se debe realizar sin diluir en solvente acuoso porque precipita el medicamento. Se utiliza en preanestesia, convulsiones, emergencias psiquiátricas, y la administración debe ser muy lenta por el riesgo de paro respiratorio. Aunque hay muy poca evidencia que puede presentar eso, no se debe correr el riesgo. Se debe ser muy precavido para el manejo de estos fármacos. Y en cuanto a la vía sublingual, el tiempo en alcanzar el pico plasmático es levemente más rápido que con la administración oral. Es lorazepam, alprazolam y clonazepam se pueden utilizar por esta vía y hay presentaciones para estos medicamentos. Acá muchos estudios nos mencionan que también hay un efecto placebo con respecto al uso de esta vía, porque generalmente la simple sensación de tener el medicamento de manera sublingual hace que el paciente ya sienta alivio de los síntomas, aunque obviamente está comprobado que el medicamento todavía no ha llegado a su órgano blanco, pero solamente la sensación de tener el medicamento de manera sublingual a muchos pacientes ya los hace pues tener el efecto. En cuanto a la distribución, hay una alta unión a proteínas plasmáticas. Esto es importante porque también si tenemos un paciente con un cuadro de desnutrición, es importante tenerlo en cuenta, ya que vamos a tener el medicamento en plasma, pero no vamos a tener quien nos lo lleve y que atraviese la barrera hematoencefálica para que llegue hasta esos receptores. Alta liposolubilidad, como les mencioné, alto volumen de distribución, se distribuye rápido por los tejidos. El volumen de distribución representa el tamaño del pool de tejidos en los cuales la droga puede ser atraída. Está determinado por la liposolubilidad y las proteínas de unirse a los diferentes tejidos. Como les mencioné, esto es importante también tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un paciente en donde, o una persona que, por ejemplo, hubo un fallecimiento de alguien de manera repentina, la familia pregunta, ¿qué le podemos dar para que el paciente pueda dormir bien ahora? Solamente necesitamos algo para este día. Pues si yo voy pensando en una única toma, alguien que solo una vez va a tomar el fármaco, pues yo pensaría en diazepam como primera acción. ¿Por qué? Porque va a tener una distribución muy rápida, es muy liposoluble, así como va a entrar, va a hacer su acción muy bien y va a salir muy rápido.
En cambio, si ya voy pensando en alguien a quien le voy a indicar digamos, un manejo, pues eso estamos hablando como si estuviéramos utilizando como hipnótico, pero ya voy considerando que quizás esta persona va a llevar un tiempo más tomando el medicamento, pues entonces ya considerando tomas múltiples, pues voy a tomar en cuenta otro tipo de medicamento, por ejemplo, el lorazepam, porque no se va a acumular, a diferencia del diazepam, que por ser muy liposoluble, y por lo tanto no va a perder ese efecto que a mí me interesa que tenga el medicamento una vez ingrese al cuerpo. En cuanto al metabolismo, la metabolización por enzimas microsomales hepáticas, que como ya vimos el único excepto el lorazepam, que se salta esta primera fase, a forma de desmitiladas, hidroxiladas y otros productos oxidados que son farmacológicamente activos, en que básicamente reacciones de oxidorreducción. Estos metabolismos activos son conjugados con ácido glucurónico generando productos inactivos que al ser más hidrosolubles son fácilmente excretados por la orina. ¿Por qué es necesario esto? Para su excreción. Esta es la fase beta de la vida media. El diazepam tiene que pasar por esta reacción, una desmetil diazepam, y luego pasa a su forma activa de oxazepam y por último conjugación con glucurónico. El lorazepam pasa directamente a la conjugación con glucurónico. El aprazolam, midazolam, hay otros metabolitos activos de poca importancia, pero hay que tenerlo en cuenta sobre todo en cuadros de cirrosis. Es decir, que podríamos tenerlo también como acción porque produce otros metabolitos activos, pero no son tan relevantes. En cuanto al metabolismo, siempre en cirróticos y ancianos, como habíamos dicho, pues la glucuronización es la menos afectada. La eliminación de la benzodiazepina por oxidación y desmetilización se reduce hasta 5 veces. Y al ser las reacciones de oxidorreducción de conjugación realizadas por sistemas microsomales hepáticos, pues obviamente también hay que tener en cuenta que pueden estar influenciadas por procesos de inducción e inhibición enzimática. Aquí, por ejemplo, medicamentos como carbamazepina, esomeprazol, hay que tenerlos muy en cuenta, algunos antifúngicos también, porque pueden, digamos, inducir a tener una inducción enzimática y por lo tanto el medicamento va a ser degradado muchísimo más rápido. Acá les pongo la clasificación de las benzodiazepinas según su vida media y aquí les puse precisamente pues la velocidad de absorción, la dosis equivalente que lo veníamos viendo y la vida media de eliminación. Y aquí tenemos, ¿verdad? Esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? De que tenemos que tenerlo en cuenta por según cuánto tiempo quiero que el paciente tenga el medicamento, pero así también tenemos que tener en cuenta que los medicamentos con vida media ultra corta son los que generan más dependencia y más cuadros de abstinencia a la hora de indicar estos medicamentos. En cuanto a los efectos adversos, los famosos efectos adversos de las benzodiazepinas. Miren, el más conocido de todos, obviamente, pues, si estamos provocando una hipoexcitabilidad del sistema nervioso, pues va a ser la sedación. Pero se hablan también de algunos deterioros de funciones. Vamos a hablar de fatiga, hipersedación, somnolencia. Hay un efecto de resaca, después de que el medicamento pasa este efecto, hay como esta sensación, la relajación muscular excesiva, incoordinación motora, que constituye un riesgo de caídas y fracturas, esto para tenerlo muy en cuenta con los pacientes de tercera edad, la disfunción cognitiva, especialmente en memoria anterógrada. En este caso, fíjense que es bastante controversial, aunque hay muchísimos estudios en los que se han hecho pruebas de personas que han utilizado, ya sea por periodos cortos o por periodos prolongados, benzodiazepinas. En la mayoría no se han encontrado un deterioro permanente o una disfunción cognitiva. Hay algunos que se han mencionado o que ha habido ciertos hallazgos sobre este deterioro, hasta incluso hay esta controversia con respecto a la relación que puede haber entre benzodiazepina y aparecimiento de demencia por enfermedad de Alzheimer. Eh, pero también tenemos estudios que hablan que la ansiedad crónica puede llevar a deterioro cognitivo. Y de hecho existen muchísimos más estudios con evidencia que te marcan que si pasas con un cuadro de ansiedad crónica, vas a tener este deterioro cognitivo. Entonces, por lo tanto, es casi como poner en una balanza. La verdad, preferiría estar manejado con estos medicamentos
que dejar que la ansiedad dañe, digamos, de manera permanente funciones cerebrales. Estamos teniendo en cuenta que existe un desequilibrio a nivel cerebral. El medicamento lo que llega a hacer es a corregir, pero obviamente no existe medicamento perfecto, obviamente va a tener algún tipo de efectos adversos. Se pueden potenciar estos efectos anteriores con otros fármacos si el paciente, por ejemplo, lo combina con otros medicamentos que pueden llevar a sedación, pues es importante tenerlo en cuenta y se puede desarrollar tolerancia en muchos casos. Es decir, el paciente va a acusar que con la dosis previamente indicada ya no siente el mismo efecto con sus síntomas y esto también es importante tenerlo en cuenta porque probablemente, hay que tenerlo en cuenta que no solo va a ser el efecto del medicamento que se ha perdido, sino también tenemos que verificar si los hábitos del paciente pues en realidad cambiaron o si el paciente siguió con los mismos hábitos y pensó que únicamente con el medicamento se iba a resolver su cuadro, porque entonces aquí sí ya tenemos un problema. El tratamiento no es solo el medicamento, sino también la parte no farmacológica que está llevando el paciente. En cuanto a la dependencia, quizás, como les pongo acá de manera de pregunta, ¿es acaso el mayor problema farmacológico de la benzodiazepina? Pues mire, pueden presentarse algunos síntomas y signos patológicos luego del cese de la droga. Pero esto tiene que ver mucho con respecto a de la manera en que fue, digamos, como se dio la disminución gradual del fármaco hasta su suspensión. Hay que diferenciar de abuso o adicción de drogas. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces se podría hablar de dependencia de cualquier medicamento. Hay gente que es dependiente de la aspirina, hay gente que es dependiente de muchísimos fármacos, a otros analgésicos, antihistamínicos, etcétera. Lo que sucede es, y a la hora de evaluar a estos pacientes, es que muchas veces la gente lo considera como, ok, vaya, ya no te tomes el medicamento. Y muchos pacientes se lo quieren quitar ellos solitos, hacen una suspensión abrupta de la medicación, porque quizás buscaron información en internet, algún familiar les aconsejó, etcétera. Vuelve a presentar los cuadros de ansiedad y dicen, ah, ya ves, ahora ya me hice dependiente al medicamento, hoy ya no me lo puedo quitar. Y en una gran proporción de los casos, pues me toca decirles, no, no es que seas dependiente del medicamento, sino es que seguís ansioso. Eso es una gran diferencia. El problema, como les digo, es tener el foco también muy, muy encendido con respecto a la parte no farmacológica. Si el paciente sigue haciendo las mismas conductas que lo llevaron a su cuadro de ansiedad, pues por ende le quitas la benzodiazepina y va a seguir ansioso. La suspensión brusca, como les mencionaba, o el suspender o interdosis puede provocar algunos síntomas de discontinuación que pueden de recurrencia, rebote, abstinencia, pueden presentarse. Entonces, ¿por qué podemos recurrir nuevamente a estos síntomas de ansiedad? Puede haber síntomas de rebote o síntomas de abstinencia con el medicamento. En cuanto a la sobredosis, tiene un índice terapéutico muy alto, son seguras en sobredosis hasta 300 o 1000 veces la dosis diaria habitual del diazepam, por ejemplo, para ponerles un rango, podría estar de entre los 3 hasta los 10 gramos de medicamento. Los síntomas pues, van a ser la sedación, mareos, ataxia, un lenguaje farfullante. Puede resultar en depresión respiratoria en combinación con otros depresores del sistema nervioso central, como les enseñé al inicio cuando vemos la estructura del receptor GABA. Hay otras moléculas que se unen a ese receptor que funcionalmente tienen el mismo objetivo, abrir el canal donde atraviesa el cloro y provocar la hipoexcitabilidad o la hiperpolarización. El manejo de la sobredosis incluye el flumacenil intravenoso, lavado gástrico, emesis forzada y ventilación asistida. Es importante tenerlo en cuenta también por si llegan a haber cuadros de sobredosis con medicamentos. No es raro, muchos pacientes psiquiátricos están manejados con benzodiazepinas, obviamente ellos no conocen el funcionamiento del fármaco y muchos piensan que por este efecto de sedación que presenta el medicamento, pues si ellos abusan de la medicación y se toman un frasco entero, piensan que con eso van a lograr ciertos objetivos suicidas, cuando en realidad, lejos de la realidad, no tienen un índice terapéutico muy alto. En cuanto a la discontinuación, como les mencionaba, hay que hacerlo siempre que sea posible. Ojo con el tratamiento no farmacológico.
Si el paciente empezó a realizar los cambios en su vida, pues por supuesto que con todo uso le vamos quitando el medicamento, utilizando psicoterapia u otras estrategias farmacológicas, con otros medicamentos que generen menos cuadros de dependencia, pues sería también un buen paso para el manejo de estos pacientes. La sustitución de una benzodiazepina de vida media corta o intermedia por otra de vida media larga, como por ejemplo el diazepam y el clonazepam, o agregando otro psicotrópico, podría ser también una estrategia muy válida. Quizás a este paciente, por una cuestión de un trastorno de pánico, lo empezaste manejando con alprazolam. El alprazolam tiene una vida media mucho más corta, ¿verdad? Entonces ya le querés ir quitando la benzodiazepina, pero no puede dejar el alprazolam. Pues podría ser muy bueno que probáramos dándole un medicamento con vida media larga y ya después agregando otro medicamento para posteriormente irle quitando la benzodiazepina. Acuérdense, se los coloqué en la primera tabla y les explicaba ahí menor dependencia, menor abstinencia, gran dependencia, gran abstinencia. No disminuir más del 25% de la dosis total por semana luego de una administración prolongada. Van a llegar pacientes que tienen años de tomar benzodiazepina. El tratamiento o el manejo, la discontinuación del medicamento va a ser también prolongado. No engañen a los pacientes diciéndoles que sí, no, hombre, esto en 15 días se lo quitamos. No va a ser así. Primera mitad generalmente toma un mes, solo en quitar la mitad de la dosis generalmente no va a tomarnos un mes, y la mitad restante puede ser un proceso prolongado. Es importante explicárselo al paciente, por supuesto que se puede hacer, pero lleva tiempo, porque si no, como les dije, lo que vamos a presentar, pues pueden ser síntomas de rebote. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos algunas contraindicaciones absolutas para la indicación de estos medicamentos, a la cabeza la miastenia gravis, la hipersensibilidad a estos fármacos, la hipercapnia crónica severa, el glaucoma de ángulo estrecho y las hepatopatías con alteración de la glucuronidtransferasa, porque como ya hablamos en la segunda fase de este metabolismo, va a presentarse esta conjugación con la glucoronida. Relativas, pues la asociación con depresores del sistema nervioso central y antecedentes de adicción a sustancias. ¿Por qué? Se los puse también hace 2 diapositivas, porque hay que tomar en cuenta que si estamos manejando algún paciente que ya tiene una historia personal previa de un abuso de sustancias, pues no consideremos a las benzodiazepinas como primera opción. Es decir, consideremos con una contraindicación relativa, ya que si es un medicamento que tiene cierto potencial de dependencia o de abuso, pues no se lo vamos a poner al paciente en bandeja de oro, ¿verdad? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Vamos con el segundo grupo de estos ansiolíticos, las azapironas. Dentro de este grupo únicamente vamos a encontrar un fármaco que es la buspirona. Es un ansiolítico no benzodiazepínico, agonista parcial de los receptores 5-HT1A, que son los receptores serotoninérgicos. Está aprobada para el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuáles son las ventajas de este medicamento? Miren, no tiene un efecto sedante, no tiene un efecto hipnótico, no tiene un efecto anticonvulsivante ni relajante muscular. Tiene nulo o poco potencial de abuso, eso es muy bueno teniendo en cuenta que podría ser una opción para estos pacientes que tienen esta historia de abuso de sustancias. No produce disfunción sexual o aumento de peso, que sí puede producirse con los antidepresivos tipo IRS. Se puede utilizar en la apnea del sueño. Tenemos pacientes también, como les mencionaba, podría haber alguna cierta contraindicación de benzodiazepina en este caso, entonces pues se puede utilizar como ansiolítico. No produce tolerancia, no dependencia física, no abstinencia ni potencial de abuso. La dosis anda entre 20 y 60 miligramos al día en 3 tomas. ¿Cuál es el problema de la buspirona? Pues según los estudios y la evidencia científica con la que contamos, pues no parece tener gran eficacia clínica. Algunos pacientes han, digamos, mencionado efectos ansiolíticos bastante importantes, pero en general, dentro de los estudios en grupos grandes de pacientes, no parece que el medicamento sea muy eficaz. Los efectos adversos, el más frecuente es la inquietud. Hay mareos, cefaleas, náuseas, sedación, fatiga, debilidad, algunos como parestesia, hiperprolactinemia y el switch maníaco, que es raro pero puede presentarse.
En cuanto al tercer grupo de ansiolíticos, aquí vamos a tener a los antiepilépticos. ¿Y cuál vamos a tener dentro de esto? Pues vamos a tener a la pregabalina y la gabapentina. Para entender cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos, pues es importante comprender cuál es la vía del dolor. La vía del dolor está caracterizada este, con una vía ascendente y con una vía descendente. ¿Quiénes son los que participan de la vía ascendente? El glutamato y la sustancia P. Y dentro de la vía descendente, ustedes ya lo saben, la serotonina y la noradrenalina. ¿Qué es lo que busca este medicamento? Miren, el medicamento lo que hace es de que en este funcionamiento normal de estos neurotransmisores, cuando hay un aumento de glutamato, un aumento de sustancia P, aumenta la percepción del dolor. Y igualmente, si hay una disminución o una de noradrenalina o de serotonina, pues se va a inhibir la percepción del dolor. Generalmente lo hace la serotonina y la noradrenalina. Si hay una disminución, como por ejemplo suele suceder en los cuadros depresivos, pues el dolor también se va a ver aumentado. Esta es la explicación de por qué los pacientes depresivos se quejan de muchos dolores. Hay cuadros somáticos alrededor de como síntomas también de los cuadros depresivos, porque hay una disminución de estos neurotransmisores, serotonina y noradrenalina. Y por lo tanto, no se puede realizar la inhibición de la percepción del dolor. Y por eso también estos pacientes, ustedes lo van a ver en su clase de antidepresivos, estos pacientes, pues cuando ya son manejados con antidepresivos, mejoran también sus cuadros dolorosos. Es un bloqueante de canales de calcio voltaje dependientes. Ya les voy a explicar en qué consiste este mecanismo de acción. La farmacocinética es un medicamento bastante noble. Miren, así como llega al hígado, así sale y no se une a proteínas plasmáticas. Es decir, es casi como que estuviéramos hablando de litio. Y esta es una de las bondades de estos medicamentos, porque no nos interesa cómo está el funcionamiento hepático. Y generalmente la diferencia entre pregabalina y gabapentina, que con la gabapentina se pueden requerir dosis más altas. Ahora, con respecto al mecanismo de acción, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con estos medicamentos? Miren, acá les he puesto en el esquema una neurona presináptica que contiene el neurotransmisor glutamato. Hablamos, ¿verdad? Que esta era la vía ascendente del dolor. ¿Y qué sucede? Es un neurotransmisor excitador, como lo vimos desde el primer esquema. Y acá tenemos, ¿verdad? El receptor alfa 2 delta, por donde ingresa el calcio a la neurona. Entonces, acá tenemos la presináptica y aquí tenemos la postsináptica, que al llegar el neurotransmisor, pues vamos a tener, obviamente, la percepción del dolor. Y también, pues, la percepción de ansiedad, que lo veníamos viendo en el cuadro de hiperexcitabilidad. Normalmente, para que se libere el neurotransmisor en la neurona presináptica, tiene que ingresar calcio. Es decir, llega el calcio a este receptor alfa 2 delta, ingresa el calcio a la neurona presináptica y libera el neurotransmisor, el cual va a llegar a la neurona postsináptica. Pero, ¿qué hace el medicamento? ¿Qué hace la pregabalina y la gabapentina? Miren, y nos vamos a centrar en la pregabalina. Bloquea los receptores, es decir, los alfa 2 delta, que permiten la entrada de calcio a la neurona presináptica. Al no liberarse el neurotransmisor, no llega a la neurona postsináptica y este es el efecto de la pregabalina en la vía ascendente del dolor. Y por lo tanto, como habíamos visto, al tener menos glutamato disponible para su acción, en este caso como neurotransmisor excitador, pues por lo tanto también vamos a tener un efecto ansiolítico, ya que vamos a tener más efecto del GABA en los receptores GABA. Actúa selectivamente en los canales de calcio cerebrales, por lo tanto, no tiene efectos cardiovasculares, a diferencia de otros medicamentos. No altera la tensión arterial ni la función cardíaca. Propiedades ansiolíticos, analgésicos y anticonvulsivantes. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué sucedería si yo tuviera un paciente con un cuadro de ansiedad, pero que también está pasando por un cuadro doloroso? Una paciente adulta mayor o una paciente joven con un cuadro de artritis reumatoide, pero que también te está presentando un cuadro de ansiedad. La pregabalina vendría siendo una excelente opción porque con un solo fármaco yo estaría haciendo una doble acción con un solo medicamento. Tiene indicación para el trastorno de ansiedad generalizada, fibromialgia, dolor neuropático, neuralgia postherpética y crisis parciales.
también tiene indicación. La dosis anda en el cuadro de trastorno de ansiedad generalizada, que es el cual nos compete en esta clase, anda en realidad entre los 150 hasta los 600 miligramos al día. Generalmente se inicia con dosis menores por un efecto sedante. Puedes comenzar con 50 miligramos, 75 miligramos en 2 o 3 tomas del medicamento. Los efectos adversos puede haber cierto mareo, somnolencia, aumento de peso, edema periférico, euforia, confusión, angioedema en algunos casos. No dependencia ni disfunciones sexuales, a diferencia de antidepresivos como los tipo IRS o dependencia como la benzodiazepina. Entonces también es un medicamento que puede ser útil para estos pacientes que ya tienen un historial de abuso de sustancias, o si tenemos un paciente, digamos, masculino, que pues obviamente no queremos ver afectada su vida sexual. Una persona sexualmente activa también tenemos que tenerlo en cuenta porque puede estar presentando un cuadro de ansiedad y también tiene que ser una opción terapéutica. Vamos con el cuarto grupo. Estos son los beta bloqueantes, y acá vamos a tener también a un solo medicamento, que es el propranolol. ¿Cuál es la indicación para el propranolol? El trastorno de ansiedad situacional, o algunos textos lo van a encontrar como de desempeño o también como trastorno de ansiedad de performance. ¿Cuál es la bondad de este medicamento, el propranolol? Que es muy fácil de obtener, de hecho en todas las unidades de salud creo que se encuentra disponible. Actúa sobre síntomas periféricos de la ansiedad: el temblor, resequedad de boca, taquicardia, sudoración. ¿Cuál sería el paciente que yo podría pensar en este medicamento? Miren, aquel paciente que, por ejemplo, es violinista, me dice que cuando él está en su casa, pues él toca el violín pues muy tranquilo, muy a gusto, pero cuando va a la presentación allá en el Teatro Nacional, pues empieza con un gran temblor, le sudan las manos, se pone nervioso, él te describe como ansiedad, como nerviosismo, y ya no puede. Pensaría en propranolol. ¿Por qué? Porque voy a ir a los síntomas periféricos. Acá es muy importante preguntarle, ¿verdad?, al paciente si lo que está predominando en él es ese síntoma de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, que es una ansiedad continua, se presenta la mayor parte del día, o si estos síntomas situacionales solo se dan, o estos síntomas de ansiedad solo se dan en el momento de estar frente al público, en el momento en que le toca ir a exponer, en el momento en que tiene que ir a defender la tesis, por ejemplo. Entonces pensamos en este medicamento. Puede ser también indicado para el temblor provocado por litio, ya que a diferencia del temblor provocado por los antipsicóticos, que es de origen dopaminérgico, en este caso el origen es noradrenérgico. Se puede utilizar para el estrés agudo, una persona que, por ejemplo, lo acaban de asaltar y ha quedado con ese estrés, suda, se siente mal. Hay muchos estudios que nos habla de que probablemente disminuya la posibilidad de progresar a un trastorno de estrés postraumático si estos pacientes son manejados en estas primeras etapas en el estrés agudo con medicamentos como el propranolol. ¿Por qué? Porque baja la hiperactivación y por lo tanto, pues no va a tener el mismo efecto a nivel de amígdala cerebral en este recuerdo traumático de lo que experimentó el paciente a la hora del estrés agudo. También se puede utilizar para la caticia, un medicamento que funciona bastante bien. La dosis, comenzar con 10 miligramos cada 12 horas, llegando hasta los 30 o 120 miligramos al día, obvio, teniendo en cuenta también cómo se encuentra frecuencia cardíaca, presión arterial, obviamente, cosas que ustedes ya pueden manejar, pero pues generalmente con dosis muy bajas ya se puede tener un efecto adecuado del medicamento. Efectos adversos, obviamente, bradicardia, debilidad, fatiga, un sensorio nublado, disfunción eréctil, molestias gastrointestinales y broncoespasmo. Pero para el trastorno de ansiedad por el desempeño es muy buena opción el propranolol como beta bloqueante y como ansiolítico. Y el último grupo, que aunque ustedes van a tener una clase propiamente de antidepresivos o de farmacología o psicofármacos para el trastorno depresivo o de estado de ánimo, miren, hay muchos antidepresivos que tienen una indicación o un efecto ansiolítico. ¿Por qué? Porque como les mencioné dos situaciones acá muy importantes: el efecto que tienen sobre los receptores serotoninérgicos, el aumento de serotonina en el espacio o en la hendidura sináptica, y como les mencioné, esto incluso funciona para el nivel de dolor.
y que también pues, va a provocar ese nuevo equilibrio entre la relación de la serotonina con otros neurotransmisores. Acá se los he colocado con esta figura o esta leyenda alrededor de los aprobados por la FDA. Aquí tenemos la fluoxetina. ¿Para qué está aprobado? Para el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo, aunque también tiene cierta indicación para el trastorno de ansiedad situacional, que lo cual no están aprobados por la FDA, pero se utilizan como off-label. La paroxetina, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad situacional, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático. Es decir, la paroxetina tiene indicación para prácticamente todos los trastornos de ansiedad. La sertralina igualmente, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad situacional, estrés postraumático. El citalopram no tiene indicación para ningún, según la FDA, para ningún trastorno de ansiedad, únicamente como antidepresivo, pero también se utiliza, aquí se los pongo, no está aprobado por la FDA, pero se puede utilizar también. El escitalopram para el trastorno de ansiedad generalizada, la fluvoxamina para el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad situacional. Y estos dos últimos medicamentos también se utilizan para el situacional, el trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, así como la fluvoxamina se puede utilizar también para el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, también dentro de los fármacos ansiolíticos se utilizan antidepresivos. Y si ya tenemos la indicación de que, por ejemplo, tenemos un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada y sabemos que vimos que en el cuadro de las benzodiazepinas se debe utilizar la menor dosis o la menor cantidad el menor tiempo posible. Si vamos a tener un paciente en que ya vamos proyectando que su tratamiento no farmacológico, es decir, la parte psicoterapéutica, los cambios que tiene que venir experimentando en su vida, cómo tiene que ir superando situaciones personales o sociales, pues va a ser primordial manejarlo también con un antidepresivo con indicación para el cuadro de ansiedad que tiene el paciente, junto a una benzodiazepina, proyectándonos que la benzodiazepina va a ser con una suspensión más rápida del medicamento y probablemente nos quedemos con el antidepresivo o el IRS como un ansiolítico para un mayor tiempo. Es decir, los antidepresivos tienen función antidepresiva y ansiolítica. También es una indicación para cuadros de ansiedad los antidepresivos. Yo no me he enfocado en mecanismos de acción, ni indicaciones, ni dosis. ¿Por qué? Porque son las mismas dosis que se utilizan para antidepresivos y como para el manejo de los cuadros depresivos. Entonces no me he detenido en este caso, pero se indican también para el manejo de cuadros de ansiedad. Acá tenemos también los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, que algunos son conocidos como antidepresivos duales, porque no solo hacen su efecto en la serotonina, sino también en la noradrenalina. Les pongo acá también cuando son aprobados por la FDA y cuando no están aprobados por la FDA. Miren, la venlafaxina tiene aprobación para el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad situacional y el trastorno de pánico. La venlafaxina, aunque no tiene aprobación, pero se utiliza también para el trastorno de ansiedad generalizada, situacional y trastorno de pánico. Y la duloxetina únicamente tiene indicación para el trastorno de ansiedad generalizada en su fase aguda y mantenimiento. Es decir, y acá se lo vuelvo a repetir, por favor, recuérdenlo muy bien para el manejo de cuadros de ansiedad, todos estos que hemos venido viendo de ansiedad generalizada, situacional, pánico, etcétera. Estos cuadros se manejan usualmente y lo van a ver ustedes en la mayoría de textos, se manejan con un ansiolítico tipo antidepresivo, porque tiene, aunque el medicamento se conoce como antidepresivo, en realidad son antidepresivos y ansiolíticos, junto a otros medicamentos. Podemos tener el manejo para cuadros muy agudos, como les mencioné, de estrés agudo, de ansiedad situacional, que es algo muy específico, que probablemente solo lo manejemos con un ansiolítico de tipo benzodiazepina, de tipo beta bloqueante o incluso una zapirona, pero se manejan también en conjunto con en otros cuadros ya más crónicos, se maneja también con estos antidepresivos. Así que lo deben de mantener en cuenta. Generalmente estos cuadros se manejan con ambos medicamentos. Usualmente el esquema más común es un antidepresivo,
y una benzodiazepina. Eso le podría decir que está dentro de casi el 80%, 70% del manejo de todos los pacientes con cuadros de ansiedad. Posteriormente vamos descontinuando la benzodiazepina hasta su suspensión y generalmente nos quedamos con un tiempo más prolongado porque la evidencia nos menciona que generalmente los antidepresivos los vamos a mantener generalmente entre 6 meses, un año, año y medio, hasta 2 años para el manejo de estos cuadros. Pero acá fundamentalmente es el manejo del cuadro a través de su tratamiento no farmacológico, es decir, que estamos haciendo a la par del medicamento, cómo está la rehabilitación del paciente, cómo está manejando las situaciones estresantes, cómo va en su fase de psicoterapia, cómo está manejando ahora su estilo de vida, entre otros. Muy bien, esto era lo que les traía este día. Muchas gracias por su atención. Saben que dentro del aula se encuentran los foros si quieren exponer alguna pregunta. Igual para cualquier duda, comentario, incluyo también mi correo. Muy agradecido por el tiempo que me han brindado y será hasta la próxima.